y ahí está el aniversario. Entonces estamos en conmemoraciones, ¿ya? Aló, ¿se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? En la clase del día de hoy, ¿ya? Voy a explicarles así detalladamente de qué se trata este tema, mira. Las participaciones. Muy bien, gracias. Gracias por contestar. Buenos días con todos nuevamente. Ya. Sí, el tema de hoy día es un tema que atañe a todas las economías del mundo, salvo algunas que están sancionadas, bloqueadas, ¿no? Pero sí, y tiene que ver mucho con la economía norteamericana, que todavía es una de las economías más fuertes del mundo, ¿no? Y todavía da los lineamientos, ¿no?, con respecto a las políticas de deuda a nivel mundial. Y esto, el día de hoy, se llama deuda externa, ¿ya? Que es parte de la deuda pública. La deuda pública es un poquito más grande, pero el grueso de toda la deuda es la deuda externa, que es la parte más importante que hoy día vamos a ver, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a conocer a través de esta clase? Uno, vamos a comprender las implicancias que tiene la deuda en la economía peruana, ¿no? O sea, qué relaciones, qué tiene que ver esa deuda, qué le hace al Perú la deuda, ¿no? Ajá. Conocer también, mira, las causas que originan la deuda, porque la deuda no es algo reciente, es una cuestión histórica, ¿no? Desde la época de la independencia, nace con don José de San Martín, cuando San Martín se hace un préstamo a Inglaterra. Y de esa manera empieza la historia de la deuda hasta la actualidad. Esta historia no ha disminuido, o sea, la deuda no ha disminuido en el tiempo, por el contrario, van aumentando los intereses, las amortizaciones, y se hace muy difícil pagar esto. Por eso algunos dicen que la deuda es impagable, impagable, ¿ya? Pero los gobiernos que, ¿no?, las personas que llegan al gobierno, ¿no?, y el Estado peruano, están convencidas de que se debe cumplir con ello de manera precisa, ¿no?, puntual, ¿no?, con cifras adecuadas, etc. También comprender las consecuencias de la deuda externa en países pobres como el Perú, ¿ya? Ahora, en los libros de deuda externa, al Perú no le van a llamar país pobre, le van a llamar país subdesarrollado, ¿no? Y una eufonía va a ser llamarle país en vías de desarrollo, ¿ya? Entonces ahí vamos a conocer qué, qué connotaciones, ¿no?, qué sucede en el Perú luego de estar en esto de la deuda. En primer lugar, la deuda externa no es una sola deuda que tenemos, ¿no?, sino son varias deudas, ¿no? Entonces, es el conjunto de obligaciones financieras contraídas con diferentes acreedores, ¿ya?, diferentes organismos, instituciones o gobiernos a los cuales le debemos, ¿ya? Todos del exterior. También se denomina esta deuda siempre en monedas extranjeras, o sea, se hace siempre en dólares, ¿no?, en euros, en yenes, ¿no? Es difícil que se hable en soles en el extranjero, ¿no?, debido a que el sol no tiene respaldo en el mundo, por lo tanto, se hacen monedas conocidas como divisas, las monedas fuertes, ¿no?, esas monedas duras, ¿ya? Y estos pagos, ¿no?, estos créditos, ¿no?, todo se va a realizar en operaciones de la banca internacional, ¿sí?, en operaciones de crédito, ¿no? Por eso es Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento, y así, diferentes organismos que se han creado para este fin, ¿sí?, para endeudar a los países, dizque solucionando sus problemas, ¿no?, cuando en realidad pues los hacen más pobres, los hacen más países más dependientes de políticas extranjeras, ¿no? Sí. También hoy día vamos a ver
¿por qué razón el Perú no puede desarrollarse? O sea, sería ya una cuestión ya más como consecuencia, ¿no? Sí, la economía peruana tiene que cumplir primero con estos organismos que ves en la pantalla, mira. Sí, esto es el principal deber del Estado peruano antes de que su población, antes que sus niños, sus jóvenes, antes que su salud, la salud pública, la educación pública, antes que la seguridad pública, es cumplir con los pagos puntuales a estos organismos. De lo contrario, estos organismos toman represalias con el Estado peruano. ¿Sí? Y felizmente para estos organismos, quienes gobiernan el Perú no tienen ningún problema en cumplir con estos pagos. No se hace ningún problema, salvo entren algunos improvisados como Alan García que quiso enfrentarse a la banca internacional, ¿no? O aparezcan gobiernos nacionalistas como Juan Velasco Alvarado, que también no quiso pagar la deuda, solamente quiso pagar un porcentaje de la deuda y eso le trajo problemas graves porque se le enfrentaron por el gobierno, ¿ya? Ahora, hay otros casos donde no han pagado la deuda y se han enfrentado contra todo este sistema, lo cual ha traído como consecuencia el bloqueo económico hasta la actualidad. Cuba, Corea del Norte, en estos momentos Venezuela, ¿no? Siria, etcétera, etcétera. Claro, antiguamente la Unión Soviética, antiguamente la República Popular de China, ¿no? Cuando se produjeron esos cambios en esos países. Pero con el tiempo, la Unión Soviética se desintegra y aparece la Federación Rusa. Y es ahí que se incorpora nuevamente al sistema financiero internacional. Igual situación sucede con China, ¿no? China también, a partir de la década del 70, cuando muere el gran timonel, es decir, Mao Zedong, empieza un retroceso, mejor dicho, una vuelta a lo anterior, pero ya modernamente hablando, o sea, de lo que era un país socialista se va convirtiendo nuevamente en un país capitalista. Y así vamos a tener la incorporación nuevamente de China a las finanzas internacionales, pero cumpliendo siempre con los requisitos que esto demanda, ¿no? Sí, es una obligación. ¿Qué dice? Y si un país se descompone su deuda, desaparece. A ver, descompone su deuda. ¿Cómo es eso? ¿Mm? No, si un país no paga su deuda, como dije, lo van a sancionar, lo van a bloquear, ¿ya? Ahora, si un país renegocia su deuda, ¿no? A descomponer quizás se entiende como renegociar, ¿no? O negociar la deuda. No, profe, Sí, o sea, y lo que vimos cuando si un país desaparece, o sea, como la federación, como los rusos, varios países se descomponieron y se formó Rusia, ¿esa deuda que tenía ese país desaparece o se va para un país? allá. Muy bien. Sí, la deuda, según las reglas internacionales y nacionales también, ¿no? Las deudas ya no desaparecen nunca. Las deudas simplemente se trasladan a los países que están apareciendo. Por ejemplo, ¿no? Para que se dé la descomposición de la Unión Soviética, ¿no? Ha habido una serie de acuerdos. O sea, los países, que antes eran 14 países que formaban la Unión Soviética, no pasaron simplemente a ser cada uno de ellos así de la noche a la mañana. Fue un proceso legal, con una serie de tratados internacionales en la cual se protegió así de manera increíble todos los intereses de los grandes capitalistas que estaban en esos países. Porque recuerda que Letonia, Estonia, Lituania, ¿no? Ucrania, etcétera, etcétera, todos los países van a ser tomados por burguesías nacionales, ¿no? Y estas burguesías nacionales, pues estamos hablando de grandes empresarios, grandes banqueros, los cuales van a ser los fieles cumplidores de esos tratados en los cuales se protegen la deuda y la deuda no desaparece, salvo que, como repito, se haya producido una revolución.
¿no? Por ejemplo, cuando se dio la Revolución Rusa, se desconoció totalmente la deuda que había desarrollado pues, el imperio zarista, ¿no? Y luego los mencheviques. Esa deuda jamás se pagó ni un centavo. Igual en el caso de los chinos también. Ya después renegocian, ¿no? Después renegocian ya una deuda, ¿no? Los cubanos también, ya últimamente están hablando de ver ese asunto de la deuda, ¿no? Pero bueno, pero sí, protege mucho. Si hoy día, mira, en el caso nacional, tampoco la deuda desaparece si es que la persona muere. La deuda pasa a, si hay un patrimonio, ese patrimonio primero tiene que cancelar la deuda para lo que queda, ser distribuido entre los herederos. O sea, el primero en recibir, ¿no?, la herencia es el acreedor. Por eso los bancos siempre están al tanto de lo que pase con sus clientes, su salud, ¿no?, su edad. O sea, hay un seguimiento así minucioso porque el banco es una empresa totalmente exitosa del capitalismo y no pierde generalmente, a menos que sea pues una estafa de gente profesional, ¿no? O sea, de igual a igual, se enfrentan ya con los delincuentes y se produce un robo, pero eso es muy extraño, muy raro, a menos que sea su propia gente también, ¿no? Su propia gente que le está robando, ¿no? Pero es difícil chocar con un banco, porque el banco tiene todas las medidas de seguridad más modernas del mundo, ¿ya? Y es así que tenemos este problema, ¿ya? Entonces sigamos acá, miren. O sea, se contrae deuda externa cuando los gobiernos, por ejemplo, el gobierno peruano, establece un compromiso con los bancos. A ver, ¿qué banco? Banco de Tokio, Banco de San Francisco, Banco de Inglaterra, Banco de Francia, ¿no? Con esos bancos se negocia y esos bancos nos entregan una cantidad de dinero a cambio de altos intereses, ¿no? Y para que esa plata venga al Perú, el Perú tiene que tener una garantía que pueda solventar, ¿no? Solventar esos pagos en caso de una crisis. Si se presenta una crisis en el Perú, ¿no? Quizás por fenómenos naturales, quizás por atentados, una guerra, qué sé yo, los pagos jamás se paralizan. Por eso el BCR tiene ahí clarito, clarito, tiene ahí en su bóveda las reservas internacionales, que van a servir no solamente para el comercio internacional, sino también para cumplir con cualquier elemento del sector externo. En este caso, del tema de la clase, estamos hablando de los bancos, ¿no? Ahora, el segundo grupo son los organismos internacionales, ¿sí? Estos son los que ves en pantalla, mira, el Banco Mundial, ajá, acá el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿sí? El Fondo Monetario, ajá, ¿ves? Entonces todas estas entidades financieras que hemos marcado son las que van a ser acreedores del Perú, ¿no? Van a ser los que nos han prestado, los prestatarios, ¿sí? Pero ahí no queda el asunto. También otros gobiernos lo prestan. Por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania también le prestan al Perú, ¿ya? Entonces, todos estos préstamos, todos estos créditos van a llegar a nuestro país a través de las empresas públicas o empresas privadas, ¿sí? Ellos han solicitado los préstamos, ¿no? Para financiar diferentes tipos de gastos, por ejemplo, inversiones, déficits, generalmente son déficits. Los déficits, cuando hablamos del Estado peruano, la mayoría de préstamos se hace para pagar los faltantes en la cuenta nacional, ¿no? Cuando hacemos una contabilidad nacional, vemos que falta dinero, entonces la solución es simplemente prestarse al extranjero, ¿no? Y eso es el resultado, pues, de la balanza comercial principalmente, ¿no? Donde nuestras exportaciones tienen poco valor a nivel internacional, ¿no? Mientras que las importaciones, ¿no?, que son de alto valor agregado, son más caras. Entonces, cuando comparas los pocos ingresos de las exportaciones con los altos ingresos de las importaciones, vas a encontrar a veces, ¿no?, que hay déficits. Y ese déficit tienes que pagarlo, tienes que cumplir con los importadores, tienes que cumplir con los que han traído los productos acá. ¿Y cómo cumples? Con un préstamo, ya con un préstamo, te haces un crédito del extranjero y
se paga, ¿no? Ahora, últimamente también han venido financiando obras públicas que se vieron pagar con los impuestos del Estado peruano, que cobra el Estado peruano, con préstamos. Esas carreteras modernas que vemos, ¿no? Por ahí un tren eléctrico, esas obras subterráneas que están haciendo, se financian mayormente con préstamos que supuestamente van a ser pagados con los impuestos de la población. Y es que empiezan a cobrarnos más impuestos, nadie se salva ahora, hasta le cobran impuestos al más pequeñito, económicamente hablando, ¿no? Entonces, sí, hay múltiples características de esto. Ahora, las primeras características que está acá, primera característica, es que la deuda externa es un problema muy crítico, muy agudo en los países en vías de desarrollo, ¿eh? Segundo, del mismo punto, ¿eh? Que para obtener financiamiento, el país tiene que someterse a programas de ajuste. ¿Y qué es un programa de ajuste? Es un conjunto de medidas económicas que el Estado peruano debe realizar como política económica. O sea, esto no son recomendaciones en realidad, sino que son órdenes, son condiciones que si no se cumplen, no llega la plata, no llega el dinero. ¿Ya? A ver, un ratito, por favor. Para obtener créditos del extranjero, el país tiene que someterse a estos programas de ajuste, ¿no? Porque si el país no acepta aplicar estas medidas económicas, ni un centavo viene al Perú, ¿ya? Claro, algunos países tratan de negociar, ¿no? No aceptan todo el paquete. El paquete va a ser remodelado, ¿no? Va a ser modificado en algunas cosas. Ya depende del poder de negociación del país, ¿no? Si es un país rico, puede cambiar algunos puntos del programa de ajuste. Pero si es un país pobre y encima tenemos gobernantes con una actitud de sumisión, todos aceptan, todo completito, el paquete se aplica como un programa de ajuste económico conocido como los shock económicos, ¿no? Que ya realizó Belaúnde, ha realizado mucho estos shock económicos, también en la época de Alan García, los paquetazos, ¿no? Fujimori también, ¿no? Entonces, ahí tenemos gobiernos que implementaron estos programas de ajuste, que es diseñado en el Fondo Monetario Internacional. Sí, son especialistas, ¿no? Gente de economía sobre todo, que van a establecer toda una serie de medidas a favor de los países más ricos, ¿no? Y en perjuicio de los países pobres, ¿no? A eso le llaman soluciones financieras. El Banco Mundial también, ahí está un conjunto. Ahí también ha trabajado, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski, la ministra de Economía, Julio Guzmán, ha recibido cursos Ollantumala, Alan García está metido también ahí, no como funcionario, sino como recibir charlas de ahí, ¿no? O sea, estos organismos orientan, brindan asistencia técnica financiera hacia los gobernantes o los futuros gobernantes, ¿no? Todos los candidatos mayormente son orientados ahí para que establezcan un plan de gobierno, ¿sí? ¿Ya? Y el BID, y el CAF, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en la mayoría de países, en la mayoría de gobiernos peruanos, han seguido una política de sumisión, o sea, someterse a todos estos programas de ajuste así de manera global. Generalmente no han tenido capacidad de negociar, ¿no? Debido pues a la ideología que tienen, ¿no? La ideología que tiene la persona va a determinar pues su conducta, su comportamiento, ¿no? Y si es funcionario, eso es más claro que el agua, ¿no? ¿Ya? Claro, si llega al poder y quiere plata del extranjero sin desarrollar la economía nacional, va a tener pues que someterse, ¿no? Obedecer así de manera muy servil a estos organismos financieros, ¿ya? Como repetimos y como se está afirmando en la clase, estas medidas, estas políticas de ajuste económico siempre van a estar a favor de los intereses de los países desarrollados.
¿Quieres que te dé un ejemplo? Ya, un ejemplo, ¿ah? Mira, uno solo nomás, porque hay bastantes. Cuando el Perú acepta este paquete de medidas, una de esas medidas dice que las empresas públicas, las empresas del Estado, ¿no? Hay toda una argumentación muy bonita que convence al más incauto, ¿no? O al que simpatiza con estas cosas, está feliz con esa argumentación, donde dice que el Estado tiene como función principal la protección y el cuidado de la seguridad interior, ¿no? El control interno y el control externo, proteger la patria. Entonces, ¿qué hace en la economía? ¿No? Entonces, se lo considera como uno que altera la economía, el libre mercado, no puede ser afectado por el Estado, porque el Estado no puede competir con las empresas privadas porque es muy grande, tiene mucho poder económico, simplemente alteraría el libre mercado. Entonces, con esa argumentación se le va reduciendo la participación económica al Estado. ¿Qué significa? Que van a proponer la privatización de las empresas públicas, ¿sí? Las cuales van a pasar no necesariamente a manos de empresarios peruanos, sino que van a pasar a manos de empresarios extranjeros. Ejemplo, mira, por ejemplo, Estados Unidos, en la época de Fujimori, se compró las minas más grandes del Perú. El ejemplo más famoso es este en Cajamarca, conocido como la zona de Yanacocha, donde está la empresa Yanacocha, ¿no? Que es ahorita el proyecto Conga, ¿no? Y así, diferentes minas en Cajamarca, en Ancash, Volcan, en Pasco, ¿no? En Ancash, Antamina, ¿no? Pirina, etcétera. Entonces, acá en Ica, Shogan, ¿ves? Y antes esas empresas se llamaban Minero Perú, Centromin Perú, Hierro Perú, ¿ves? Entonces se le exige al gobierno tomar medidas con una argumentación muy encantadora, ¿no? Muy enamoradora, pero que viola, que altera nuestra soberanía nacional, nuestra independencia económica, y nos somete a una descarada dependencia hacia esos países. Por ejemplo, ahorita el gobierno peruano no se puede poner bravo con Estados Unidos, ni quiere hacerlo tampoco porque Estados Unidos, ni bien baja el dedo, nos cortan las importaciones. Pero ahorita estamos en una entrada, en una época perdón, las exportaciones, ¿no? Nos cortarían esas exportaciones que están siendo muy interesantes, por ejemplo, en productos de agroexportación, ¿no? La palta, los espárragos, por ejemplo, las frutas, ¿no? Los cítricos, todo eso. Entonces podrían tomar medidas, ¿no? Como las que toma Estados Unidos contra China. Así, mira, de gigante a gigante. Imagina lo que haría un gigante con un país pequeño económicamente como el Perú, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente cómo es que favorece a los intereses de los países desarrollados. Por ejemplo, la compañía peruana más grande de telecomunicaciones fue rematada a España. Sí, hoy día se llama Movistar. El banco más poderoso del Perú, ese banco estrella, un banco, bueno, el número uno, ¿no? De la patria, que era de capitales peruanos, nacionales, fue rematado también a España. Y el BBVA se hace dueño del Banco Continental, ¿ya? Y así también pasa con la empresa Centromin Perú en Ica, que extraía el hierro. Hoy día se llama empresa Shogan, ¿ya? Y extrae pues las mayores cantidades de hierro a precios competitivos. ¿Qué significa competitivo? Que no tiene competencia, que nadie va a igualar esa propuesta porque son recontra baratos. Sí, si vas al mercado del precio del hierro a nivel internacional, el Perú tiene los precios más baratos del mercado, o sea, prácticamente los rematamos, así. Por eso el hierro sale pues baratito del Perú, ¿no? Y todo el mundo, los chinos lo compran, los chinos lo venden. Bien, entonces esa sería la primera característica de la deuda. La segunda característica de la deuda es que no existe en el feudalismo, menos en el esclavismo, ¿no? Es propio del sistema capitalista, ¿sí?
donde se privilegia la existencia de la propiedad privada. Por eso ya uno ya tiene que razonar en función a este principio. Por eso la pregunta del joven, ¿no? Cuando dice que si la deuda desaparece cuando los países se separan, ¿no? Entonces, si estamos en un sistema capitalista, eso es impensable. La propiedad privada, o sea, los recursos financieros no desaparecen, no se van a esfumar, sino que los bancos que están detrás de los gobiernos van a establecer leyes para que esa deuda prevalezca, ¿no? Esa deuda se proteja. ¿Por qué? Porque es un principio constitucional. Esto de la propiedad privada no solamente es una característica económica del sistema capitalista, sino que está plasmado en las constituciones, están en las leyes de los estados a nivel mundial, ¿ya? Entonces, se privilegia la propiedad privada. Otro privilegio es la búsqueda de lucro. Acá no es ayudar al prójimo, acá lo que quieren ellos es enriquecerse a costa de los créditos más leoninos. ¿Qué significa leoninos? Los créditos más caros, más atrevidos, ¿no? Si te quieren cobrar 5%, ya pasa piola, ¿no? Pero acá son 30%, 40%, 100% de intereses. Y los gobiernos aceptan. Entonces, el objetivo de todo esto de la deuda es hacer más millonarios a los grandes banqueros, a los grandes financistas, empobreciendo a los países que se someten a estas políticas de endeudamiento, ¿no? Sí, son a través de los créditos internacionales que se otorgan a los agentes, ¿no? Que son pues los países pobres, ¿no? Por ejemplo, Perú. Pero para que no suene tan crudo, ¿no? De país pobre, mejor le decimos país en vías de desarrollo. Y si a algunos no le gusta esa palabra, mejor le decimos país emergente. ¿Qué tal? ¿Ya? Entonces, así vamos practicando pues la eufonía, ¿no? De hablar términos bonitos frente a situaciones reales, ¿no? Sí. La tercera característica, miren, es que la deuda externa se constituye en una forma, ¿no? Es una forma de manifestación del dominio político y económico. ¿De quiénes? De los países desarrollados, países potencias, sobre los países pobres, las naciones atrasadas, los países empobrecidos, más conocidos como países en vía de desarrollo, ¿sí? Donde los agentes o los organismos financieros internacionales ofrecen asistencia financiera. ¿Y qué es asistencia financiera? Es, es educar, ¿no? Formar a tus intelectuales, ya sean economistas, abogados, antropólogos, sociólogos, hasta médicos también, nadie se salva, en la ideología que le conviene a estos organismos y que le conviene a los países capitalistas, ¿no? Ya sabemos de qué ideología estamos hablando, ¿no? Sí, el liberalismo, el neoliberalismo y su versión más radical. A ver, un voluntario que me escriba por el chat, ¿cómo se llama la ideología más radical que el neoliberalismo? Y que se viene aplicando en muchos países como Perú, Chile, Argentina, ¿no? Aunque Argentina ahorita está medio rebeldón. A ver, por el chat, ¿quién me avisa? ¿Quién me dice, por favor? Vamos, apoyando la clase. Gracias. Nadie responde. ¿Qué pasará? Bueno, sí, entonces, pero acuérdate, ¿eh? Si estamos hablando de la ideología neoliberal, que es la ideología del capitalismo, existe otra más fuerte todavía, más radical, en la cual se aplican todo lo que estoy explicando, ¿no? Todas estas políticas de ajuste, shock económico, dictadura de los gobiernos, priorizar el pago de la deuda, abandonar a la población a su suerte, sálvese quien pueda, ¿no? Por ejemplo, ahorita nosotros estamos así. Aquí nos arreglamos como podemos, ¿no? Nosotros compramos nuestra mascarita, nuestro alcohol, nuestro protector, todo. Y si no tienes plata, ya, pues una mascarita todos los 5 meses. Así todo negrito, la mascarita, todo cochinito, así en la calle andando. Así, mira, pasado por todas las avenidas, ahí se ve a la gente en las peores condiciones, ¿ya?
Y ese es el resultado simplemente de una política económica conocida como monetarista. El monetarismo es la aplicación del neoliberalismo, pero de manera más radical, más, profunda, ¿ya? Entonces, ahí los países endeudados, ¿no? Ujú, van a aplicar, ¿no? Van a aplicar las políticas, como dice acá la explicación, ¿no? La política de ajuste estructural. ¿Qué significa ajuste estructural? Que van a aplicar políticas económicas a nivel nacional. Nadie se salva, ¿no? Por ejemplo, la liberalización de precios, conocido como el shock económico, ¿ya? Eso le afecta a todo el mundo. Claro, algunos están protegidos frente a eso, ¿no? Los ricos van a protegerse inmediatamente, llevan su plata al extranjero. Segundo, la plata que tienen acá lo cambian a dólares, ¿eh? ¿Sí? Se estoquean, ellos pueden comprar muchas cosas más que nosotros. En cambio, el pueblo no puede enfrentar esa situación. Hay muchos problemas, ¿no? Algunos trabajan y con eso sobreviven al día. Ya te imaginas cuando se da esas políticas de shock económico, cómo quedan esas personas, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto se va a aplicar en los años 90. Ahí se ve clarito el experimento en el Perú. Por ejemplo, mira, una ola de privatizaciones, una ola de remate de la empresa nacional, de la empresa pública a capitales extranjeros sobre todo, ¿no? Por ejemplo, chinos, estadounidenses, por ejemplo, españoles, canadienses, ¿no? Llega una serie de capitales del extranjero y se apropian de empresas, oye, no cualquier empresa, sino las empresas estratégicas. Claro, profesor, 4 rubros son empresas estratégicas. Uno, energía. Ahí estamos hablando de petróleo, hablamos de electricidad, ¿no? Hablamos de todo eso. Segundo, las finanzas, ¿ya? Tercero, las telecomunicaciones. Las telecomunicaciones en la mayoría de países están en manos del Estado, porque eso le corresponde, ¿no? En un caso de guerra, en un caso, imagínate que va a ser Telefónica si estamos en guerra. ¿Tú crees que va a ayudar al país para que pueda enfrentar ese ataque, ¿no? Esa agresión? Ellos van a ver primero sus intereses económicos, ¿ya? Entonces, la energía, el, las telecomunicaciones, ¿ya? Luego el transporte también, las carreteras, todo eso está en control del Estado en diferentes partes del mundo, ¿no? Y así como cierto sector de las finanzas, ¿ya? Sí, aparte, ya hemos dicho, pues, los servicios básicos, ¿no? Sí, bien, por acá creo que hay una intervención. Ajá, a ver, a ver. Ujú. Ajá, como dice el compañero, sí, es la ultraderecha. Así es, también es un sinónimo, ¿no? De hablar de monetarismo, de neoliberalismo. Bien, otra medida es reducir el gasto del Estado. Si antes gastabas un 3% en educación, ahora gastas 2%. Si antes gastabas 4% en salud, ahora gastas 2% también. Y así, o sea, la idea es no elevar el gasto del Estado con respecto a la política social. La política social tiene que ver, pues, con las poblaciones más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, la gente humilde, la gente pobre, los desempleados, los niños, los ancianos, las mujeres en estado de abandono, o sea, que no tienen un compañero, pues, que comparta los gastos con ella, son padres y madres a la vez, ¿ya? Entonces, todos esos sectores, que son millones en el Perú, son abandonados. Entonces, esa es una de las situaciones más bravas de estas políticas de ajuste estructural, ¿no? Y dice que van a buscar la estabilidad, pero ya sabemos que la estabilidad para quién es, pues, ¿no? Ahora, otra medida que toman es la liberalización de precios, ¿sí? No controlan los precios y los empresarios se banquetean con la población, empiezan a subir los precios como les da la gana. Para que parezca algo natural, los empresarios, ¿qué hacen? Acaparan los productos, o sea, lo esconden. Sí, no llevan al mercado los productos y entonces se produce una escasez, ¿no? Que es la teoría que se explica, pues, los problemas económicos, ¿sí? Y es ahí donde los precios se disparan. ¿Y qué dice la teoría económica?
que frente a una escasez simplemente va a ver que los precios van a subir. ¿Por qué? Porque es la ley del mercado, pues, ¿no? Y la demanda va a tener que someterse a ese incremento de precios, porque es el libre juego de la oferta y la demanda, ¿ya? Que es planteado por Adam Smith, sin denunciar, ¿no?, que hay empresarios perversos que toman esas medidas. Por ejemplo, en esta pandemia, en plena pandemia, las empresas farmacéuticas han hecho el negocio de su vida, causando miles de muertos porque no han vendido las medicinas al precio que correspondía. Lo han vendido 3, 4, 5, 6 veces más. Sí, eso es algo escandaloso a nivel mundial. Allá en Europa se sorprenden de lo que pasa acá en Perú, ¿no? En Europa le están exigiendo a los millonarios que den su cuota, ¿no? Que de todas las ganancias que tienen den un porcentaje. En Alemania ya van a sacar una ley para que esos millonarios suelten plata, ¿no? Acá en Perú son intocables. Jamás se van a, se van a meter con las ganancias de estos empresarios que son espectaculares. Por ejemplo, este tal Carlos Rodríguez Pastor, ¿no?, el dueño de Incafarma y el 85% de boticas y farmacias del Perú, ha incrementado sus ganancias exponencialmente gracias a esta medida de ajuste estructural, que significa liberalizar los precios. Y eso está en la Constitución, por si acaso. No es un capricho de ellos, por eso ni siquiera Indecopi ha podido enfrentar, porque Indecopi dice, no, si eso está en la Constitución, es problema del mercado que lo solucione, ¿no? No hay ninguna sanción para esas empresas. Ahora recién el presidente ha salido hace poquito a decir que va a sancionar a las empresas, pero no hay ninguna sancionada. Y siguen algunos precios por las nubes, ¿no? Por ejemplo, las clínicas. Las clínicas. Ujú, ujú. Ah, claro, pues, ¿no? Pero ni siquiera lo hacen ellos. O sea, mira, hay un joven que me dice, no solamente los millonarios deben entregar, pero en el Perú ni siquiera eso se da. Bueno, fuera que se dé un poquito, ¿no? Y ahí pues nos sacrificamos los que podemos, ¿no? O los que puedan. También que se sacrifique la clase media, ¿no? Claro, eso no está en discusión. No está en discusión que solamente los millonarios se sacrifiquen, pero acá en el Perú no se toca a los millonarios jamás de los jamases. Eso tiene que estar claro, ¿ya? Ujú. A ver, muy bien, estamos de acuerdo que la gente con ciertas comodidades económicas, como dice Morales, ¿no?, den un aporte, pues, ¿no? Pero es improbable en nuestro país con el tipo de gobierno que tenemos, ¿no? Claro, sí, aquí hay buenas ideas que vamos dando, pero, y eso está respaldado en la Constitución, ahí se protege la propiedad privada. Nadie puede chocar con eso. Por eso que los mismos ministros, que son los posibles en dar la ley para que se pueda solicitar ese 5%, como dice el compañero, dicen que es inconstitucional, porque la Constitución protege la propiedad privada y no se puede chocar con ella. No puede haber una obligación, ¿no?, que le quite la riqueza a la gente. Ahora, el cuarto punto, acá, la deuda externa se va a originar con la exportación de capital financiero, ¿ya? Ahora, ¿por qué se mueve tanto dinero en el mercado mundial? Porque los dueños de este capital buscan siempre obtener una mayor rentabilidad. O sea, cuando ellos movilizan sus capitales, ¿no?, lo prestan a cualquier país, a cualquier empresa, lo que están haciendo es buscar altos intereses para incrementar sus ganancias, ¿no? Esa es la lógica y es lo normal dentro del capitalismo, ¿no? Claro, eh, aunque también hay otra alternativa, ¿no? Donde los propios trabajadores juntan su plata y se prestan casi a intereses mínimos, insignificantes. Porque ahí ¿qué prima? La ayuda mutua, el colaboracionismo, ¿no? El cooperativismo, ¿sí? Eso es algo que no se permite mucho en este sistema, pero sí se apoya bastante cuando la empresa aplica pues medidas así leoninas como intereses muy altos, ¿sí? Ujú. Así es, algunos opinan de que hay que retirar la Constitución. Claro, pues es una Constitución para los empresarios y en perjuicio de los trabajadores. Bien, entonces este capital financiero
se mueve sobre todo en la bolsa de valores, a través de los créditos, a través del sistema financiero, ¿no? ¿Sí? A través de los préstamos, etcétera, ¿no? Como dice el texto, no interviene directamente en el proceso productivo, o sea, no se va a las empresas, no se van hacia hacia el gobierno, ¿no? Hacia el gobierno para que el gobierno destine determinados gastos que realiza, pues sobre todo para cubrir el déficit fiscal, ¿no? El déficit presupuestario, ¿ya? Porque si esa plata que llega en millones, en miles de millones al Perú, se invirtiera en el proceso productivo, ¿te imaginas qué pasaría en el Perú? ¿Sí? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas qué pasaría de que a la empresa Licor le metan ahí unos $1.000 millones, ¿ya? A la empresa Soyuz, ¿no? Que ha cerrado hace poco, le metan ahí unos, ya, ponte algo poquito nomás, $500 millones nomás, ya, que le presten a ellos del extranjero y que el Estado garantice. O si no, a la empresa de servicios XZ, ¿no? Le vayan prestando, ¿no? Habría pues desarrollo económico, ¿no? Pero no se dirige a la parte productiva nacional, sino se dirige al campo de las especulaciones, ¿no? Ahí al pago de la deuda, ¿no? A cubrir el déficit fiscal, ¿no? En una situación de especulación financiera mundial. Ese es el capital financiero tan famoso en el mundo. El quinto punto es que la deuda tiene un desarrollo cíclico. Significa que está con altas y bajas, ¿no? Algunas épocas tiene altas, como vemos acá, ¿ya? O sea, hay mucha liquidez, mucho dinero, ¿no? Que se va a prestar, y otras veces hay bajas, mira, hay bajas, ¿no? O sea, no hay liquidez, la plata se ha escaseado. Entonces ahí los intereses se disparan. Cuando hay poca liquidez, poco dinero, los intereses son altísimos. Caso distinto que cuando hay mucho dinero, ¿no? Producto de algún fenómeno económico, por ejemplo, ¿no? Los intereses bajan, ¿no? Como hay tanta plata, no es conveniente guardar esa plata, sino hay que colocarla. Y se coloca fácilmente cuando le bajan los intereses, ¿ya? Entonces vamos a decir acá que hay épocas donde hay alta liquidez. Aquí está, mira, alta liquidez a nivel mundial, ¿no? Y hay periodos de crisis y ajustes, acá abajo, mira, ¿ves? La curva, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro país, en el Perú, hay periodos de bonanza, ¿no? Donde hay facilidades para endeudarse sin muchas objeciones, ¿sí? Por ejemplo, cuando hemos tenido el boom pesquero, ¿no? Cuando hemos sido los campeones del mundo en harina de pescado, cuando nadie nos ganaba en la exportación de guano, cuando éramos los reyes del caucho a nivel mundial, ¿no? Con Brasil también, cuando éramos pues los exportadores de cobre con Chile, ¿no? Y así, de petróleo también. Entonces en esa época nadie hacía problema, ¿no? Todos pedían plata, se endeudaban, ¿no? Entonces el dinero llegaba facilito. Ahora, en la época de crisis, cuando no hay dinero, cuando ya escasea, ¿ahí qué sucede? Ahí hay restricciones, hay una serie de condicionamientos, ¿no? Sí, se condiciona mucho el préstamo. Ujú. Hay muchas exigencias para poder conseguir un crédito, sobre todo llevar a cabo medidas de reajuste estructural, ¿no? Como hemos explicado en el tema anterior, ¿ya? El sexto punto se refiere que la deuda externa se presenta como un círculo vicioso. O sea, a pesar de que estamos pagando puntualmente, la deuda no se detiene, siempre está aumentando. ¿Y por qué aumenta? Porque hay altos intereses. Los intereses son increíbles, ni te vas a imaginar los intereses que cobran la banca internacional, los organismos financieros, respaldados en leyes nacionales y tratados internacionales. Porque aquí no se puede decir que es un capricho de ellos, ¿no? Que ellos son abusivos. No, eso está respaldado en leyes que se han elaborado por ellos mismos, ¿no? Y que se han firmado también en tratados internacionales. O sea, altos intereses y amortizaciones, ¿ya? Que
al no poder cubrir tan altos intereses, tenemos que endeudarnos de nuevo para pagar esa nueva deuda, ¿ya? Esa nueva deuda que se ha creado por nuestra incapacidad de pago, porque es muy alto, muy grande, los intereses. Entonces nos hemos atrasado, nos hemos vuelto morosos, no podemos pagar. Entonces, ¿qué hacemos? Otro préstamo para pagar la deuda, ¿ya? Sí, entonces nos endeudamos para pagar la deuda, ¿ves? Para pagar los pagos, para pagar esa deuda. Entonces, es difícil que se reduzca la deuda. Por esa razón es que se ha planteado, según análisis económicos, de que la deuda externa es impagable, impagable. Si el Estado peruano cumple con esa deuda, lo que está haciendo es, es gastar la plata del pueblo peruano que serviría para la educación de nuestros jóvenes. Tú sabes que en el Perú solamente un pequeño sector se educa y otro más pequeño termina la universidad y otro más pequeño hace una especialización, ¿no? Y otro más chiquitito se hace súper especializado, que son los doctores, los PhDs, ¿no? Etcétera, eso. Entonces, ¿debido a qué? Debido a que la plata se va en pagar esa deuda y sobre todo la morosidad, o sea, la falta de pago que el Estado realiza debido a que la deuda se incrementa constantemente. Por esa razón, hasta la Iglesia Católica ha, ha, se ha pronunciado, ¿no? En sus buenas épocas, la Iglesia Católica planteó en el Perú de que la deuda, aparte de ser impagable, es una deuda inmoral, porque por ahí se va la plata que debería invertirse en los niños pobres, que son millones en nuestro país, en los niños desnutridos, en esos niños hambrientos, ¿no? En esos jóvenes que quieren estudiar, que quieren ser profesionales, ¿no? En esas personas que necesitan. Ahí debería, no como una dádiva ni un regalo, sino promoviendo la economía, desarrollando la economía, ¿no? Dando trabajo, ¿no? Entonces todo eso se desperdicia y el Perú cumple con el extranjero y queda bien a nivel mundial. Por eso en los últimos años el Perú ha sido catalogado como un país estable, ¿no? Un país que tiene buena economía, ¿no? Sin embargo, vamos a las barriadas, vamos a los pueblos jóvenes, a los asentamientos humanos y la situación es deplorable. Ahora, con esto de la pandemia, todito ha reventado como un chupo en la cara del gobierno. Por eso también hemos visto pues de que los gabinetes caen a cada rato, ¿no? Porque en vez de preocuparse por la población, están defendiendo proyectos mineros que favorecen a grandes empresas, a extranjeros, ¿no? En cambio, este ministro nuevo que ha entrado es más astuto, ¿no? Todo su, todo su discurso ha sido explicar la lucha contra la pandemia, detallando proyecto tras proyecto, ¿no? Medida tras medida, y el Congreso y la población ha visto con buenos ojos ese conjunto de medidas que significa, pues, la injerencia del Estado en la economía, ¿no? Con una política casi keynesiana, en realidad, ¿no? Con ciertos rasgos keynesianos, invirtiendo más en la salud de la gente, en la educación de la población, ¿no? Ahí se ha visto algunos rasgos, ¿no? De esas medidas. Pero bueno, entonces la deuda externa cae en un círculo vicioso porque es impagable. ¿Por qué es impagable? Porque aumenta cada vez más con altos intereses que el Estado no puede cubrir. Ahora, las causas del endeudamiento son dos. Uno, las causas estructurales, ¿ya? Que son históricas, que son antiguas, y otro es la causa coyuntural. ¿Ya? La causa coyuntural se refiere a causas del momento, así, de ese periodo, ¿no? De un año, 2 años. En cambio, la causa estructural se debe pues, hace un siglo, hace 2 siglos. ¿Ya? Se refiere al tipo de economía que tenemos. En cambio, la causa coyuntural se refiere, por ejemplo, a que en ese momento hay una guerra, por ejemplo, ¿no? Hay un desastre natural en ese año. Y ahí, ¿no? Ahí se van a endeudar más. Vamos a ver las causas estructurales, ¿eh? Primero, como hemos dicho hace un momento, depende de qué sistema te encuentres, ¿no? Si nos encontramos en el sistema capitalista, ya es lógico que la deuda vaya creciendo, vaya aumentando. ¿Para qué? Para poder cubrir pues, los faltantes, ¿no? Para poder pagar a la burocracia, para poder
realizar una serie de gastos de parte del Estado, sobre todo para cumplir los pagos de la deuda. ¿Ya? A ver, y como hemos señalado hace un momento, esta causa estructural defiende la propiedad privada y sobre todo las ganancias, las más grandes de todas, ¿no? Ahora, ¿qué causa estructural encuentro, no? Una total desigualdad en el desarrollo capitalista. O sea, países extremadamente ricos, ¿ya? En base a una industrialización, esta es la clave. La clave para ser un país rico, desarrollado, es industrializar la agricultura, la ganadería, la textilería, la prensa, bueno, todas las ramas se industrializan, se llevan ciencia y tecnología a la producción. Ese es el secreto, o mejor dicho, es la medida para convertir a un país pobre en un país desarrollado. No hay más, ¿ya? Entonces, esa situación hace que estos países tengan todas las ventajas a la hora de negociar, a la hora de ofrecer sus servicios, sus préstamos, ¿no? ¿Y qué pasa con los países pobres? Ya, no le digas pobres, ya, dile vías de desarrollo, ya está bien, está bien. Ya. Los países pobres se someten a esas medidas, ¿por qué? Porque no tienen otra alternativa. Su país ha sido ocupado por gente en el poder sumisa a esas políticas, ¿no? Y la población, generalmente como en Perú, México, Ecuador, Bolivia, Colombia, la población vive pues sistemas económicos paupérrimos, ¿no? Mejor dicho, están sobreviviendo. Muchos de ellos han sido ganados para el sistema y ya no critican, eh, ya no están analizando la situación, ¿no? Siendo gente pobre, apoyan a los grandes capitalistas, a los grandes empresarios, admiran a Pedro Pablo Kuczynski, dicen, no, ese es un viejito emprendedor, sino que ha fallado, ¿no? Por ahí le salió mal las cosas. Ven a un Julio Guzmán como la alternativa para el gobierno en los próximos años, ¿no? Hasta dicen que George Forsyth puede ser una alternativa también, ¿no? Piensan que la ministra de Economía es una estrella de la economía mundial, sí, es una gran dama, ¿no? Una mujer extraordinaria. Pero cuando vas a verlos a esta gente, vive en la zona más pobre del Perú, vive, no tiene ni para el pasaje. A veces vive desnutrido, a veces son tuberculosos. Pero ¿qué ha pasado? Le han malogrado el pensamiento, ¿no? Le han inculcado ideas, ¿no? Capitalistas y sale a defender y se enfrenta a su propia clase. O sea, está chocando con los jóvenes que estudian, esos jóvenes que leen y que tienen ciertas comodidades, porque tampoco estudiar en el Perú es de pobres, ¿no? Los pobres trabajan. La mayoría de pobres se dedican a trabajar. No van a estudiar, no van a postular. Un grupo reducido de personas que tienen ciertas comodidades, papá trabaja, mamá trabaja, ¿no? Pueden financiar estudios preuniversitarios y lo que es más costoso, estudios universitarios, que son 5 años mínimo, ¿eh? Donde el joven generalmente no trabaja. ¿Por qué? Porque tienen que estudiar casi todo el día. Hay horarios, por ejemplo, hay horarios en algunas especialidades, algunas carreras, donde te lanzan el curso tal en la mañana, el curso tal a las 2 de la tarde, el otro curso en la noche. ¿Y en qué horario vas a trabajar? Entonces, para poder estudiar en la universidad, tiene que haber un sostén económico, ¿ya? Y esos jóvenes, en la gran mayoría, bueno, un sector en todo caso, se percata de la situación, ¿no? Empieza a denunciar, empieza a tratar de cambiar, se organiza, ¿no? Y empiezan a hacer unas luchas contra esas injusticias, ¿no? Pero sí, hay un grupo de gente humilde que va a defender, va a salir contra los que protestan, contra los que reclaman, ¿no? Y va a haber ahí una contradicción entre los mismos pobres. Ahora, otro problema estructural es que los países pobres tienen un carácter dependiente, ¿ya? Nuestro país, sobre todo, fue dependiente totalmente de España en el virreinato. Con la independencia nos volvimos dependientes de Inglaterra, y eso está más claro en la historia del Perú, ¿no? Ahí se explica de manera detallada, ¿no? Cómo Inglaterra se posesiona en el Perú con los contratos, Grace, Gibbs, eh, la Peruvian Corporation, etcétera, etcétera, y encima con casas comerciales en todo el centro principal del Perú, que es Lima, ¿no? Y encima
tienen relación directa con los grandes empresarios peruanos que van a ser los gobernantes, los ministros, ¿ves? Y hoy día es Estados Unidos quien da el visto bueno para que un presidente o un candidato sea presidente. Y eso está demostrado, mire. En época de elecciones, los candidatos van a visitar, a ver, ¿qué embajada visitan? ¿La embajada norcoreana, la embajada cubana o la embajada estadounidense? Y ahí se presentan con sus planes de gobierno, conversan con el embajador evalúa un informe al gobierno de Estados Unidos, del cual baja el dedo, sube el dedo, a tal, por ejemplo, a Ollanta le bajaron el dedo en su primera candidatura, que era el favorito de las elecciones, y perdió. En la siguiente elección, Ollanta ya se avivó, se despertó, ¿no? Nadie fue. Y ahí cambiaron la hoja, esa hoja llamada la Gran Transformación, lo cambiaron por la hoja de ruta, que es ya neoliberal, y ahí le subieron el dedo. Ya Ollanta no es el problema, ya. Más bien va a ayudar. Y gana las elecciones derrotando a Keiko Fujimori, ¿no? ¿Sí? Y así. Entonces, no vamos a poder tener un aparato productivo nacional, menos conocer de tecnología. Tenemos aparatos tecnológicos muy avanzados, ¿no? Sí, algunos tienen un A30, ¿no? Un P50, ¿sí? Pero no sabemos ni cómo funciona dentro. Tenemos alguna idea básica, ¿no? Pero allá en Alemania, en Japón, ahí los niños, los jóvenes saben cómo funciona, pueden abrirlo, le cambian el circuito, le ponen otro mejor, ¿no? Es que han recibido una enseñanza tecnológica, ¿ya? Sí, y también el consumo también depende de esta situación, ¿no? Que estamos viendo. Ahora, la necesidad de los monopolios y transnacionales de exportar sus capitales, ¿ya? Y con el objetivo, pues, de incrementar sus ganancias. Por ejemplo, acá en esta imagen borrosa, ahí se ve, por ejemplo, uno de los bancos más grandes del mundo, la Morgan Chase, ¿no? En Estados Unidos. En China, la ICBC. En Estados Unidos, el Banco de América, el Wells Fargo, Estados Unidos, el Banco Construcción de China, el Banco Agrícola de China, mira, el de Inglaterra, otra vez el Citigroup de Estados Unidos y el Banco de China y otro chino, para que veas cómo está la situación financiera mundial. China y Estados Unidos se rivalizan y creo que China tiene la mayor cantidad de empresas, ¿no? A ver, sí, ya le supera a Estados Unidos también. Y estos grandes monopolios, grandes empresas financieras, colocan sus capitales con las condiciones que ya hemos explicado para obtener altas ganancias. O sea, la búsqueda de rentabilidad es lo que mueve a la deuda externa. No hay más. No es una ayuda financiera, no es un auxilio financiero, no es una solidaridad, sino que si no pagas los intereses o si no aceptas pagar esos intereses, no te viene ni un centavo. Así de simple, ¿ya? Entonces tienes que aceptar todas las condiciones para que lleguen los asesores, ¿no? Hagan un estudio del mercado peruano y luego de visto bueno para que lleguen los préstamos. Así es, ¿ya? Ahora, las causas del momento, las causas así en corto tiempo, se llaman coyunturales. Y ahí tenemos, mira, en algunas épocas disminuye la tasa de interés. ¿Y cuál es la causa de esta disminución? Es que en ese momento los países ricos empezaron a tener más riqueza, ¿no? Quizás la venta del petróleo se disparó con altos precios, entonces Arabia, Estados Unidos, etcétera, etcétera, empezaron a tener altas ganancias. Y como tenían un exceso de dinero, y no les conviene tener el dinero aguardado, entonces lo empiezan a ofrecer. Y para que salga más rápido, la lógica del banco y de estas empresas grandes o estados ricos es bajar los intereses. Y es ahí que llega a mayoría de países que necesitan préstamos. También otro tema coyuntural es la caída de precios de las exportaciones de los países pobres. Por ejemplo, vendíamos caña de azúcar a 100 y era algo que nos convenía, pero salió pues la remolacha, ¿no? ¿Sabes lo que es la remolacha? Que es una planta competencia de la caña de azúcar, que es la beterraga. Y de la beterraga también se extrae azúcar. Entonces, frente a esa competencia, la caña de azúcar cae su precio, cae su precio. Entonces, como ya no tenemos para pagar las importaciones, tenemos que endeudarnos debido
a ese problema de los precios que van variando, ¿ya? Ya, también los periodos de alta liquidez de los países prestamistas, ¿no? De esos países, ya hemos explicado el caso parecido al de arriba, ¿no? Se relaciona con la primera o la segunda causa coyuntural, se relaciona con la cuarta causa coyuntural. Hay mucho vínculo ahí. Ahora, también nos endeudamos para cubrir déficits del presupuesto público. Cuando no alcanza la plata del Estado para financiar los gastos del Estado, inmediatamente se recurre a un préstamo. Sí, se recurre a un préstamo. ¿Ya? Entonces, eso pasa. El sexto es administrar ineficientemente las finanzas públicas, lo que en realidad significa pues alta corrupción, ¿no? Malos manejos, enriquecimiento ilícito, ¿no? Quiebra de empresas. Por ejemplo, si una empresa quiebra es para evitar pues de que una empresa estatal, es para evitar de que se incendie encima, quiebra y se incendia la empresa, ¿no? Para evitar que conozcan los malos manejos de esa empresa, que ha sido pues el saqueo de los recursos de la empresa, ¿no? Con altos salarios, nepotismo, corrupción, etcétera. ¿Ya? Otra causa coyuntural es financiar la adquisición de armas, ¿sí? Armas de guerra. Ejemplo, mira, tanques, aviones, barcos, fusiles, granadas, instaladas, satélites de guerra, etc. Entonces, todo eso va a costar y eso hay que pagar con préstamos, ¿ya? Por ejemplo, el país sudamericano que más se ha endeudado en ese tema, ¿cuál es? A ver, ¿qué país se ha endeudado más? ¿Qué país le lleva 3 veces su poderío militar en estos momentos a Perú? Así es Chile, ¿no? Chile también no tiene liquidez para pagar al cash las armas y Chile no compra cualquier arma. ¿Tú crees que Chile negocia con China para comprar armamento chino? Ni hablar. Jamás está en eso en la mentalidad de los chilenos. Los chilenos negocian o con Estados Unidos o con Francia, que tienen los armamentos más caros del mundo y encima los más sofisticados. En cambio, en nuestro país, sí, con Alan García se ha comprado armamento chino, misiles chinos que han fallado en el momento de la prueba, ¿no? Sí, ha habido graves problemas en ese armamento que se ha comprado, ¿no? Entonces ahí se ve pues cómo se roban el dinero de los préstamos en el caso peruano. También la necesidad de afrontar fenómenos inesperados. Ejemplos, desastres naturales. Por ejemplo, los incendios, los huaicos, como ves en pantalla, mira acá, en la zona de la selva, la ceja de selva, en la sierra, en la época de lluvias, arrasa con todas las carreteras, con los puentes, se lleva a algunos poblados, muchos muertos, se desabastece la región, ¿no? Destruyen la agricultura. Entonces ahí tiene que pedirse préstamos, porque como no tiene caja chica, o sea, no tiene dinero guardado, o es muy poquito, o ese poquito se utiliza para los salarios de la Comisión de Desastre Natural, entonces tiene que solicitar préstamos, ¿ya? Sí, y acá en el Perú somos los reyes del huaico, ¿no? Acá hay cantidad de huaicos, ¿no? Inundaciones, sí. Ahora no solamente con el niño, ahora con la niña, ¿no? Ahora no solamente con el fenómeno del niño, sino ahora también el niño costero. O sea, es una variedad de climas y variaciones de estos climas, ¿no? Que van a traer problemas. No solamente por la naturaleza, sino por una falta de previsión. ¿Tú te imaginas canalizar todo el río? Ajá, canalizado todo el río, y la zona de Huayco ya construida con antihuaicos, y arriba donde se acumula el agua, ya construir pues represas, ¿no? Administrar el agua como debe ser. Nunca más fenómenos naturales, nunca más huaicos ni niños. Por ejemplo, Ecuador. Si tú pasas de Ecuador, mira, cruzas la frontera, estás en Tumbes, ¿no? En Tumbes hay huaicos, hay inundaciones, hay problemas, ¿no? Todo un desastre. Cruzas Ecuador, ¿ya? Y todo está tranquilo, no hay nada, y es el mismo río, el mismo clima, sino que allá han tomado una política de previsión. Por eso
tiene que ver mucho la política de Estado con estos fenómenos naturales, ¿no? Porque no solitos se dan, sino que es la falta de previsión, falta de inversión en obras públicas que vayan pues previniendo estos desastres naturales. Y eso tiene que ver con el gasto del Estado, ¿no? Sí, ajá, muy bien, listo, seguimos. Ahora, hay dos clases de deuda, la deuda externa privada y la deuda externa pública. La deuda externa privada, ya esta se va de frente, los préstamos se van a particulares. Por ejemplo, Graña y Montero, una empresa de construcción nacional que es aliada de Odebrecht, ¿ya? Por ejemplo, Banco de Crédito, también solicita un préstamo a otro banco, pero para fines particulares, fines individuales, ¿no? Así de alguna empresa, algún socio, algún cliente, ¿ya? O quizás se presta Panamericana Televisión, se hace un préstamo. ¿Por qué? Porque quiere innovar sus equipos de alta tecnología, ¿no? Quieren hacerse ya todo 5G, ¿no? Entonces tiene que renovar todas sus computadoras, renovar sus equipos de comunicación, sus cámaras, etcétera. Entonces tiene que hacerse un préstamo, ¿ya? ¿Ya? Sí, es exclusivo de empresas privadas, ¿ya? Motivos, principales motivos. Uno, pagar los insumos. Los insumos cuestan caro en el extranjero. Y esos insumos se van a la industria alimenticia, industria medicinal, industria textil, industria de la pintura, industria química, petroquímica, ¿ya? No, sí, es caro esos insumos, entonces se hacen préstamos para pagar eso. Y también los artículos de consumo, ¿no? Que son todos importados. Por ejemplo, alimentos. Cantidad de alimentos compramos. Por ejemplo, acá compramos papa de Holanda, ¿ya? En vez de comprarle al agricultor peruano, le compramos al agricultor holandés, ¿sí? El cual te vende, ¿no? Ya procesadas las papas, ¿no? O productos manufacturados, por ejemplo, celulares, ¿no? Televisores, computadoras, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, para adquirir todo eso, los préstamos empiezan a salir a nivel nacional e internacional. También el pago de regalías, ¿no? Pagar todo lo que las empresas pueden, por ejemplo, ahora con esto de la vacuna que ya Rusia ha producido, ya lo ha patentado, ya lo ha registrado, ya el día de ayer, ¿no? Vladimir Putin ha salido a comunicar de que el invento, ¿no? De la vacuna anti-COVID está patentada, está registrada ya. Ahora van a producirlo en los próximos días, pero así en masa. Y están buscando aliados para que puedan producirlo también, ¿no? Con una protección de 2 años como mínimo, ¿no? Ya con esa vacuna podemos andar tranquilamente sin problemas, ¿ya? También Estados Unidos está a punto de sacar su vacuna también, ¿no? O comprarlo en todo caso. Inglaterra también está, y China también está muy avanzado para hacer eso, ¿no? Pero el primero que ha registrado esa vacuna con todas sus características es Rusia. Y eso, ¿no? Para pagar eso también se necesita préstamos para pagar esos gastos. Los intereses, para pagar los intereses de amortizaciones de deudas contraídas, o sea, lo más ineficiente del manejo financiero, ¿no? Pagar una deuda con otra deuda, lo cual agudiza la situación económica de la empresa privada, o sea, empeora y lo puede llevar a la quiebra. Y cuando la empresa quiebra, la deuda se paga con todo lo que vale la empresa, ¿no? ¿Sí? Sí, pues así es. Entonces tenemos que ahora, luego de la noticia, tenemos que esperar pues, los resultados, ¿no? Si es que va a venir al Perú, pero según los comentaristas, el Perú va a esperar que Estados Unidos, ¿no? Se acceda a la vacuna y de ahí van a traerlo al Perú recién, lo cual sería pues el próximo año. En cambio, Rusia ya están vacunando allá a sus ciudadanos, ya empezaron a vacunar, la propia hija del presidente se ha vacunado, ¿no? La hija de Putin ha recibido la vacuna y ya está normalmente desarrollándose, ¿no? Acá no podemos ni salir a la calle porque ya afuera los hospitales han colapsado ya. Ni se le ocurra hacer algún desarreglo, cuidar a los ancianos de la casa, porque si llevas a un hospital fijo, se muere el familiar. Hay miles de casos de lo que estoy hablando, no es algo novedoso, ¿no? Salir a un hospital es contagiarse en el hospital, o si no,
ir a entregar pues a un paciente que lo van a abandonar, le van a quitar el oxígeno, porque no hay oxígeno. Los hospitales han colapsado en el Perú, más en provincia, uy, en Arequipa, en Loreto, en todas partes. Estamos pues en una situación calamitosa de crisis sanitaria a nivel nacional. Y ojo, que se han hecho préstamos también para abastecer este sistema sanitario, sistema de salud, pero al parecer toda esa plata, ¿dónde se ha ido, no? Ahora, la deuda pública externa. Aquí tiene que ver el gobierno central, el Estado peruano. ¿Sí? Ahí está la casa de Pizarro en pantalla. ¿Sí? Ahí tiene que ver pues los diferentes gobiernos que nos han gobernado. Por ejemplo, Fujimori, ¿no? Luego Valentín Paniagua, de ahí entra Alejandro Toledo, de ahí sigue Alan García, ¿no? De ahí sigue Ollantumala, PPK y Martín Vizcarra. Todos ellos nos han endeudado hasta el cuello. Más PPK, ¿no? PPK sí rompe récord en endeudarnos. En solamente 6 meses nos endeuda con 40 mil millones de dólares, así, de porrazo. Toma el poder, ¿no? Lo nombran presidente y a los 6 meses nomás se informa a través del PCR que PPK ha colocado bonos soberanos, o sea, ha vendido documentos legales por plata. O sea, le han entregado dinero en enormes cantidades. ¿A cambio de qué? De recibir intereses. O sea, los extranjeros, cuando ven la oferta de bonos soberanos y ven los intereses, toditos se avientan, toditos se vienen y dicen, ya dame 1.000 bonos, 5.000 bonos, 10.000 bonos, 30.000 bonos. Y sacan la cuenta y son 40.000 millones que PPK nos endeuda así, de porrazo, sin ninguna contemplación, ¿ya? Entonces, el Estado peruano es capazote, es el mejor endeudador, ¿no? El mejor prestatario, ¿no? Sí. También, ¿quiénes se endeudan? Los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales, ¿no? Ya sea distritales, etcétera, ¿no? También las instituciones autónomas, por ejemplo, piden préstamo el BCR, el Banco de la Nación, ¿no? Y diferentes entidades, ¿no? Y empresas del Estado, por ejemplo, Sedapal también es capaz de solicitar préstamos para, dije, mejorar las instalaciones de Sedapal, como hizo Alan García, ¿no? Mejoró las instalaciones de Sedapal, que hoy día ya no sirven, ya están obsoletas, ¿no? Ahora, esos préstamos llegan rapidito, ¿por qué? Porque el Estado garantiza. El Estado garantiza con todas las riquezas que ha acumulado y que están guardadas en el BCR, ¿no? Como son las reservas internacionales. Eso le da un nivel de estabilidad internacional al Perú. Porque si eso no hubiera, nadie negociaría con el Perú, nadie enviaría los préstamos, ¿no? Al Perú, porque ahí está. Si alguien falla, si algún peruano falla en pagarle a los extranjeros, el Estado peruano, por compromiso firmado, tiene que salir a cubrir esa falla, ¿no? ¿Sí? Ahora, otra causa es el déficit del presupuesto. O sea, los gastos superan a los ingresos. Entonces, ahí sucede un endeudamiento, ¿no? Tenemos que endeudarnos para cubrir esa parte que falta, sobre todo en gastos militares, gastos de salarios de los funcionarios, en los viajes, viáticos a esta gente, ahí se disparan los gastos, ¿no? Por ejemplo, el Contralor de la República gana casi 40.000 soles. Los directores del BCR ganan 41.000 soles. Los ministros ganan 30 y tantos mil soles. Y ojo, que pasado un año tienen que recibir su CTS. ¿Sí? Y si han sido catalogados como altamente productivos, ganan un dinero aparte. Y en julio y en diciembre le cae otro salario más. Entonces, todos esos gastos espectaculares, disque, porque son gente muy capaz, van a ser causa de endeudamiento también. ¿Ya? Ahora, en el Perú, los gastos del Estado por concepto de servicio de la deuda representan el 8% de todo el presupuesto nacional, mientras que educación es el 3%, mientras que salud es el 2.5%, mientras que seguridad es el 2-3%, el pago de la deuda es el 8% de toda la plata del Estado peruano, que es una cantidad exorbitante, una cantidad impresionante que se utiliza para cumplir
con los acreedores, más no cumplir pues con el pueblo peruano, ¿ya? Entonces así va a suceder este problema. Ahora, otro tema también que debemos ver es las causas de endeudamiento del Estado peruano. La primera causa se va a analizar según la época, ¿no? Según los años. En la década del 70, ¿sí? Ahí tenemos uno. La economía va a crecer, pero gracias al financiamiento externo. O sea, los gobiernos de aquellas épocas van a solicitar préstamos para financiar obras públicas, para financiar carreteras, túneles, puentes, caminos, edificios, etcétera, ¿ya? Y eso viene de la época de Leguía, ¿no? En la época de Leguía, las obras públicas se financiaban con préstamos. Odría lo hace más contundente todavía. Odría 800 millones de dólares para hacer obras públicas y pagos del Estado peruano. El Estado peruano toma medidas estatistas, ¿no? Sobre todo el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas dirigidas por este militar que está en pantalla. Dame su nombre. A ver, ¿cómo se llama él? Juan Velasco Alvarado. Muy Velasco bien. Alvarado. ¿Y quién está a su lado? Fidel Castro. Muy bien, El muchachos. Castro. Sí. Así es, correcto, ¿no? Sí. Entonces, cuando Juan Velasco Alvarado y la cúpula militar, o sea, el alto mando, toman medidas de tipo keynesiano, empiezan a estatizar las empresas extranjeras. Y ahí es donde los bancos internacionales ven con mal ojo al Perú y le bloquean los préstamos. ¿Sí? Pero ¿qué hace el gobierno nacional, el gobierno peruano? Empieza a generar una producción nacional acá. Y con eso se trata de sostener. Y lo logra un cierto tiempo, ¿eh? Hasta que ya se produce un golpe de Estado, ¿no? Un atentado contra Velasco, le disparan a la pierna y todavía con bala oxidada. Esa bala sí había sido remojada en agua con sal. Algunos lo remojan en excremento. ¿Para qué? Para que se oxide y la herida se contamine con ¿qué enfermedad? Gangrena. Gangrena, así es. Y comete un error Velasco. En vez de irse a Cuba, se va a Estados Unidos. Y ahí le demoran la operación y pierde la pierna. Y ahí le dan golpe de Estado y se paraliza todo esto. Y Morales Bermúdez continúa el endeudamiento. O sea, Morales Bermúdez nos reinserta un poquito, ¿no? Empieza las conversaciones con el Fondo Monetario, ¿no? Y por ahí empieza ya nuevamente a la dependencia más clara, ¿no? Más evidente con Estados Unidos. Ahora, la ausencia de petróleo en la década del 70, en los años 73, 74, va a hacer de que el precio se dispare. Y cuando el precio se dispara, los países de la OPEP, que son europeos, estadounidenses, obtienen las mayores ganancias, los mayores ingresos en la historia del petróleo. Entonces, ¿qué van a hacer con tanta plata? Van a tratar de colocarlo en diferentes lugares para que salga rápido, tanto dinero, porque no conviene guardarlo, ¿no? Ese dinero lo ofrecen a bajos intereses. Y entonces empieza el endeudamiento latinoamericano, endeudamiento europeo, asiático, etcétera, ¿no? Sí. Ahora también, en la década de los 80, en la década de los 80, ahí que tenemos, una política monetaria restrictiva. Estados Unidos está en crisis. Y como está en crisis, quiere solucionarlo con la plata de los pueblos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Incrementa la tasa de interés y los servicios de la deuda se disparan. Así, toda la deuda aumenta, ¿ya? El Estado peruano se endeuda por el fenómeno del Niño.